El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y le dijo: ¿Quién es ese que obscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo preguntaré y tú me contestarás. ¿A dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derrama saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja obscuridad, establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba a su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y por dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve y has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierra tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del hielo, quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra, y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades y desatar las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos y dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz, para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos: henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar?
Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas? ¿O se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad y no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fueran suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú con la langosta? Y el resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importar el sonido de la trompeta, antes bien como dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Vuela el gavilán por tu sabiduría, y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca, desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Jehová y dijo: He aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé más. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la obscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. He aquí, ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos,
y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus músculos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como de bronce, y sus miembros como barras de hierro. Es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando esté vigilante y horadará su nariz? Libro de Job, capítulos 38, 39 y 40. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sean contigo. Leyéndote eso para que mires que enfrente de Dios o con Dios nadie puede contender. Aunque en estos días los hombres tienen la tendencia de cuestionar a Dios por las cosas que hace, o de muchas veces echarle aún la culpa a Dios de sus propias acciones o de las calamidades que les vienen a sí mismos por su propio pecado. Imagínate el hombre en su ignorancia contendiendo con Dios o tratando de corregir a Dios simplemente porque no entiende las cosas que hace Dios ni conoce los caminos de Dios. Con todo y eso, pueblo, te recomiendo, te aconsejo no contender con Dios ni levantar contra Él tu voz, porque eso simplemente te es contado como pecado en tu ignorancia. Porque los hombres en estos días piensan que siguen a Dios basados en las cosas que hacen, pero conocer a Dios, ¿qué es realmente? Vamos a leer en el libro de Hebreos. Te estoy hablando de la serie de la gracia. Ayer estuvimos hablando acerca de dejar de alcanzar la gracia. Hoy vamos a hablar en el versículo 9 de capítulo 13. Las cosas que la misma gracia nos enseña y lo que hace por nosotros. Ayer miramos que la gracia se puede dejar de alcanzar. ¿Y cómo se deja de alcanzar? Bueno, Dios te la da y tú creces en ella, pero cuando tú habitas en pecado o cometes pecado, dejas de alcanzar la gracia, porque en Dios no hay pecado. Por lo tanto, para habitar en Dios, una de las cosas bien sencillas en este asunto es que no puedes habitar en Dios y en el pecado al mismo tiempo. No puedes obedecer a Dios y obedecer al pecado al mismo tiempo. Jesús dijo bien claro, no puedes servir a dos señores porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Con todo y eso tienes que tener el corazón dispuesto para realmente poder seguir a Dios. En estos días, aunque los hombres digan que se puede servir a Dios y al pecado, ese es un total engaño. Todo aquel hombre que esté sirviendo a Dios y al pecado está engañado, porque no sirve a Dios y al pecado al mismo tiempo. O sirves a Dios o sirves al pecado. Jesús dijo, haced el árbol que dé frutos buenos o haced que el árbol dé frutos malos, uno o el otro, pero no puede dar frutos buenos y malos un solo árbol. ¿Nos entendemos? Hebreos capítulo 13, versículo 9, está escrito en el nombre del Señor Jesús: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. ¿Sí? Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Otra vez, Hebreos capítulo 13, versículo 9. Estamos hablando al respecto de la gracia. Mira lo que la gracia te enseña aquí. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón
con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, dicho esto o leído esto, en la Biblia, Hebreos 13:9, está escrito que el corazón se afirma con la gracia. ¿Sí lo entiendes? Esto es para aquellos que utilizan la gracia como un libertinaje, que utilizan la misericordia de Dios como un libertinaje y que utilizan el amor de Dios para quebrantar los mandamientos de Dios. Porque dicen que son débiles y las excusas que siempre buscan. Pero la Biblia enseña que la gracia de Dios dada a los hombres no es dada para que éstos vayan y quebranten los mandamientos. La gracia de Dios es dada para afirmar el corazón. No firmar, no hacerlo firme, sino afirmarlo. Para afirmar una cosa ya tiene que estar plantada. Haz de cuenta que tú plantas un poste, haces un hoyo y plantas un poste. ¿Ok? Ya está plantado, ya está firme. Pero después viene a través de los días, por X o Y se afloja, tienes que reafirmarlo o afirmarlo. Entonces ya está firme, solamente tienes que afirmarlo bien. Para ese propósito la gracia es dada. Fíjate la benignidad y la misericordia de Dios para con nosotros. Primero nos da gracia, sacándonos del pecado, limpiándonos de la iniquidad, de nuestros pecados, de las impurezas, de todo lo malo, de los vicios, de los deseos de la carne, de los malos hábitos, de todas las concupiscencias, nos da libertad. Una vez dada libertad, aún todavía nos da más gracia para que después de la libertad dada y de la habilidad que nos da de vivir en esta libertad sin pecado en esta tierra, aún nos da más gracia para que todavía nos afirmemos más. ¿Sí lo miras? Porque en estos días los hombres han hecho un libertinaje de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios y los utilizan con alevosía y ventaja para quebrantar los mandamientos, como ya te estaba diciendo el otro día, que el amor y la misericordia y la gracia de Dios no son utilizados para alejarte de Dios y simplemente alejarte de Dios porque ya tienes una excusa de que Dios te ama y que no te va a dejar. El amor, la gracia y la misericordia de Dios son dados a ti para atraerte a Él, no para alejarte de Él. Y ahí está bien escrito. Primer consejo: no os dejéis llevar de doctrinas diversas. ¿Cuál es el problema con las doctrinas? El problema con las doctrinas de estos días es que las doctrinas son hechas y establecidas por hombres. Échale lápiz, y las religiones existentes en estos días, todas y cada una de ellas fueron fundadas en un momento dado por hombres. Sí. Fueron fundadas por hombres. La Iglesia Católica fue fundada por hombres. Ellos pueden decir que Pedro la fundó. Pedro en ningún momento menciona la Iglesia Católica en la Biblia. Se agarran de ahí para decir que es la iglesia original y verdadera, pero Pedro no tuvo nada que ver con la Iglesia Católica ni su existencia. La Iglesia Católica se hizo como unos 200 o 300 años después de Pedro. Que lo hayan querido agarrar y decir que fue fundada por él, no fue fundada por él. Testigos de Jehová fueron fundadas por otra gente, por un hombre. Los adventistas fueron fundadas por hombres. Bautistas fueron fundados por hombre. Todas las religiones cristianas en estos días, entrando dentro de las ramas cristianas, de los evangélicos o protestantes, como se pueden llamar, fueron fundados por mismos hombres. Tienen doctrinas. Cada uno estableció sus doctrinas y sus rudimentos, y cuando establecen sus doctrinas o rudimentos, ya sea que le añaden a la palabra o le quitan a la palabra. Pero todas las religiones existentes hicieron eso. Eso los hace muy peligrosas, porque una verdad a medias es mentira. Sí, le están añadiendo. Jesús dijo claramente: no le añades, no le quites. Así sencillo. Porque si le añades, las plagas que están escritas en el libro van a ser añadidas a ti. Si le quitas, tu nombre va a ser borrado de la Biblia, del libro de la vida.
Así sencillo. Por eso el Señor dice claramente, versículo 9, en Hebreos 13, 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hay muchas y son extrañas. ¿Extrañas por qué? Porque no son doctrinas familiares. En estos días, todo el mundo clama tener la verdad y cada uno tiene unas cosas bien raras dentro de sus doctrinas. Rarísimas. Como por ejemplo los testigos de Jehová que dicen que ellos van a ser salvos aquí en la tierra y que van a estar aquí. Eso está raro, es contradictorio en la Biblia, es extraño. Y muchas otras. Cualquier asunto es que cualquier cosa que le sea añadido o a la palabra de Dios o quitado, eso lo hace doctrina y es muy peligroso. Los cristianos modernos también le añaden. En estos días hay organizaciones cristianas que supuestamente son de la pura Biblia, pero cuando ellos establecen su doctrina, le añaden rudimentos carnales o puntos de vista personales a su doctrina, y su doctrina llega a ser más poderosa que la palabra de Dios. Y esto es realidad. En estos días ponen sus doctrinas, y si tú no cumples la doctrina de ellos, tú puedes quebrantar los mandamientos de Dios. Pero si tú no cumples la doctrina de ellos, ellos te ponen en disciplina. Sí, yo miré eso en mi caminar en Cristo cuando empecé en el Señor. Empecé a caminar en Él, lógico, caminé en una iglesia. Y miré ciertas cosas que la iglesia donde yo estaba asistiendo en aquellos días ordenaba cierto tipo de requisitos que no están escritos en la Biblia. Son requisitos muchas veces que realmente pues no te causan aparentemente ningún efecto. Al contrario, te están disciplinando. Pero el problema es ese. Después miré que la gente de la misma congregación quebrantaba los mandamientos y enfrente del líder no eran redargüidos. Pero si estas mismas personas quebrantaban los rudimentos o las doctrinas de la congregación misma, eran puestos en disciplina. Y eso me fue sorprendente, porque cómo era posible que se pusiera una estricta disciplina a las doctrinas carnales impuestas por ellos mismos, pero no se pusiera una estricta disciplina a la obediencia a la palabra de Dios. Eso enseña que para ellos su doctrina es más importante que la palabra de Dios. Y para todo aquel que imponga doctrinas diversas y extrañas a las personas y que se aferre a ellos y busquen o que su doctrina sea obedecida y apegada y van en contra de la palabra, esas doctrinas son erróneas y son diabólicas. Una verdad a medias es mentira. La mentira no viene de Dios, sino del malo, porque el malo es mentiroso y miente desde el principio. Por lo tanto, es el padre de toda mentira. Así que una verdad mezclada con mentira, ¿qué es? ¿Verdad o mentira? Por eso es que aquí se está siendo instruido de acuerdo con la Biblia: no os dejéis llevar de diversas doctrinas. Lo que yo haría si fuera tu pueblo, empezaría a leer la Biblia. Y no le vamos a dar una interpretación o punto de vista de acuerdo a los deseos carnales de cada uno. Vamos a buscar lo que Dios está diciendo. Porque ese es otro asunto. Que por eso existen todas las doctrinas en estos días. Porque los hombres quieren seguir a Dios de acuerdo a su propio punto de vista. Pero ¿qué dijo Dios? Solamente hay un camino. Y el camino es Cristo. Cristo es la forma de vivir que todo aquel que quiere seguir a Dios tiene que vivir en esta tierra. Si los hombres se inventan caminos para sí mismos, son tropiezos para sí mismos y se engañan a sí mismos y engañan a todo aquel que los está siguiendo. Porque no hay muchos caminos. Solamente hay un camino y es Jesús. Todas las diversas generaciones o organizaciones, de religiosas en estos días que tienen doctrinas añadidas o quitadas de la Biblia son malas. Porque no te instruyen en la verdad y porque si quitaron algo fue porque no les gustó. Si le añaden es porque consideran que le falta.
Eso enseña que para ellos Dios no hizo las cosas perfectas. Eso enseña que para ellos están eligiendo por su propia cuenta cómo seguir a Dios. Y no solamente ellos, porque encuentran muchos simpatizantes del estilo de doctrina, ya sea seducidos o engañados, o que les gusta también, y siguen la misma doctrina, errónea, pero la siguen. Algunos tuvieron el descaro de crearse sus propias Biblias. Por eso es que en estos días hay tantas versiones de la Biblia, porque cada uno fue haciéndose su propia versión de acuerdo a su propio criterio. Y los cristianos no son la excepción. Los cristianos han tenido mucho que ver en el cambiar de las diferentes, en el buscar o traducir o sacar diferentes versiones de la palabra de Dios. Por eso se llaman versiones. Porque unas dicen una cosa, otras dicen otra y se engañan a sí mismos. No, el sentido, el significado es el mismo. Pero a medida que yo he leído la Biblia me he dado cuenta que una palabra, o a veces una letra, o un acento, cambia totalmente el significado del propósito del cual Dios estaba hablando y muchas veces no logra entenderse. Todo esto viene ¿por qué? Porque se ha dejado llevar por diversas doctrinas. Se ha ido buscando el propio deseo, la propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces por eso te digo estas cosas. Por eso Dios dijo, no os dejéis llevar de diversas doctrinas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Para afirmar el corazón con la gracia necesitas conocer la gracia de Dios. Porque ves, en estos días a este tropiezo de la gracia, que la gracia no conocida, aunque los hombres dicen conocer la gracia y dicen que están bajo de la gracia, quebrantan los mandamientos de Dios. Es una clara señal que no conocen la gracia. Estamos hablando entonces aquí, la palabra del Señor es buena cosa. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Viandas está hablando con religiosidades, cosas añadidas a la palabra, estricta disciplina exterior o carnal, que en cierta forma tiene apariencia de santidad, pero carece de poder en el interior o en el espíritu. Carnalmente sí tiene mucha, entre comillas, poder, pero en el espíritu no tiene poder. Por lo tanto no sirve. Entonces, ¿cómo se afirma el corazón? Con la gracia. Para eso tienes que conocer la gracia. Amor es gracia. Si afirmas que tu corazón con amor, si afirmas tu corazón con paz, si afirmas tu corazón con gozo, si afirmas tu corazón con paciencia, con fidelidad, con mansedumbre, templanza, integridad, pureza, sobre todo pureza. Si afirmas tu corazón con fidelidad, porque todas estas cosas son gracia de Dios. El corazón es afirmado por Dios a través de su gracia que nos da a nosotros, la cual es fortaleza en cierta forma y nos ayuda a nosotros a vivir una vida santa. Por eso dijo Dios, yo soy tu ayudador, quien te socorre. Yo soy el que te ayuda, no temas, gusano de Jacob. Y Dios nos ayuda a nosotros a través de su gracia, dándonos y poniendo a nuestra disposición todas estas cosas. Entonces, si tú por el Espíritu afirmas tu corazón en el amor, vas a estar enamorado de Dios y por lo tanto no vas a quebrantar mandamientos y tampoco vas a estar buscando la oportunidad de quebrantar esos mandamientos, porque estás enamorado de Dios y tu deleite es únicamente estar en Dios. La paz, la presencia de Dios mismo, por eso está escrito que la paz gobierne vuestros corazones. Afirmando el corazón con la gracia de Dios, usando la paz en este caso, la presencia de Dios constante en ti 24/7, viviendo en la presencia de Dios. No solamente por ratitos, sino constantemente dentro de la presencia de Dios. Ese es el verdadero plan. Así se afirma la gracia. El evangelio de Dios no está hecho para ser hecho por manos de hombres. Y cuando digo esto me refiero a la propia fuerza carnal. El evangelio es para ser vivido en el Espíritu y por el Espíritu en las cosas que Dios te ha dado porque Él es bueno y misericordioso.
la gracia, el corazón entonces es afirmado. Es afirmado y no es simplemente dejado ahí a la intemperie. Fíjate la bondad y la misericordia de Dios con nosotros, que no únicamente nos saca de la inmundicia, sino que afirma nuestros corazones para que no regresemos a la misma. O sea, eso es demasiado. Yo, para mí, lo miro como que se tiene que estar completamente agradecido de Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque te está dando lo que necesitas para no caer. En pocas palabras, lo que Dios está haciendo aquí, de acuerdo con ese versículo, es está afirmándote en lo que ya antes te había dado para que tú no regreses al lodo, fortaleciéndote, dándote todas las cosas que necesitas, armándote, preparándote para que nunca más regreses al lodo. Fíjate, afirmar es hacer una cosa más firme, más estable o más sólida, generalmente, de lo que ya estaba. Si miras, no es que estaba débil, sino que ya estaba fuerte, pero aún es afirmado más para que esté más fuerte. Y los hombres en estos días utilizando la gracia y la misericordia y el amor de Dios para quebrantar los mandamientos de Dios, cuando la Biblia claramente dice que nos fue dada para afirmar nuestros corazones. Entonces Dios en cierta forma está buscando que el hombre regrese al pecado, que el hombre se vaya a pecar, o está buscando realmente que se aparte de la iniquidad completamente. ¿Cómo lo miras? Cuando está hablando de afirmar, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia de Dios. Estamos hablando entonces que todo lo que Dios nos da a nosotros, nunca ni en ningún momento dado nos es dado para regresar al vómito. Todo lo que Dios nos da, su espíritu, la santidad, la justificación, la santificación, la perfección, la mente de Cristo, los ojos espirituales abiertos, el entendimiento desentenebrecido, o sea, una nueva mente, un corazón de carne, un espíritu nuevo y fiel al Espíritu del Señor, el que endereza nuestros pasos, el que nos enseña. O sea, todas estas cosas que Dios nos da a nosotros, nos las da con el propósito de que se camine en santidad. ¿Y cómo es posible que en estos días los hombres, en lugar de buscar vivir en santidad, busquen y utilicen la gracia y la misericordia de Dios como un libertinaje? Cuando la gracia te es dada para afirmar tu corazón, no para que lo desafirmes, porque si tú dices que estás en la gracia o que estás bajo la gracia del Señor y luego vas y quebrantas los mandamientos de Dios, ¿cuál gracia estás? No de la gracia bíblica, no de la gracia de Dios. Sabrás tú cuál gracia estás, pero bíblicamente, si Dios te da la gracia para afirmar tu corazón, aún si tu corazón estuviese medio débil, estuvieses ahí como yendo a pecar por el deseo de tu corazón, yo te aseguro que si aún ahí tú clamares, el Señor ahí te libraría de ese deseo. ¿Sí? Porque Él es bueno y misericordioso. El problema es que el hombre tiene el deseo de pecar y en lugar de clamar a Dios para que ese deseo sea quitado, en lugar de creer a Dios para que ese deseo sea removido por la fe, utiliza el deseo pecaminoso para ir y pecar y luego simplemente recargarse en el amor y en la gracia y la misericordia de Dios y decir que Dios es bueno y lo perdona. En lugar de utilizar la fuerza y el poder de Dios para evitar caer, utiliza la gracia para caer y luego por causa de la gracia y la misericordia regresar. Mi Dios es misericordioso y sus misericordias son nuevas cada día. Pero ese no es el punto. ¿Qué? Ya porque las misericordias de Dios son nuevas cada día, voy a ir a pecar diariamente para que así esté gozando yo de la misericordia de Dios.
Tengo que ir y quebrantar los mandamientos cada día para de esa forma disfrutar de la misericordia de Dios. Porque bueno, Dios es misericordioso cada día, sus misericordias son nuevas cada día, entonces pues cada día voy a pecar para disfrutar de la misericordia de Dios. Por supuesto que no, pueblo. ¿Qué? Ya porque estoy en la gracia, la Biblia claramente dice voy a pecar. De ninguna manera. ¿Qué? Ya porque Dios me ama. Porque Dios me ama voy a ir y pecar. Por supuesto que no, pueblo. Las cosas, lo que tú tienes que entender es que las cosas que Dios te ha dado, te las ha dado para que vivas en Él, para que habites en Él, para que seas de Él. Y no le hagas como los israelitas antiguos, que Dios les daba las cosas y ellos utilizaban las cosas que Dios les daba para irse tras sus amantes. Dios les daba aceite, Dios les daba vino, Dios les daba alimentos, ¿ok? Dios les daba oro y plata. Y estos, con el oro y la plata, hacían sus ídolos. Con el aceite y el pan, hacían tortas y se las ofrecían a esos ídolos. Así es como en estos días el pueblo moderno está caminando. Están utilizando las cosas que Dios les da para ir y revolcarse con el pecado y luego venir y pedirle más a Dios y luego se va y se revuelca con el pecado otra vez. Ese es el problema. Que se utiliza las cosas que Dios te da a ti para que tú lo sigas a Él y en lugar de seguirlo a Él, te apartas de Él. Esto es similar a como los israelitas venían en el desierto. El Señor los sacó de la esclavitud de Egipto, los hizo cruzar el mar con mano poderosa y fuerte y ellos miraron el poder de Dios. Pero los 40 años que estuvieron en el desierto, sus corazones estaban pegados a Egipto. Seguían a Dios, caminaban bajo la nube de día, caminaban bajo la nube de fuego de noche, bebieron de la roca que se movía, cruzaron el mar por el poder de Dios, pero sus corazones seguían estando pegados en Egipto. Y ese es exactamente el mismo problema de estos días. Los hombres, Dios es misericordioso y bueno, les muestra su mano, les bendice, les protege, les guarda. Pero aunque Dios te protege y te guarda, sigue tu corazón estando en Egipto. El corazón sigue estando en el pecado, en la mentira, en la avaricia, en la idolatría, en la lujuria, en la lascivia, en la envidia, en los pleitos, en la religiosidad, en la hipocresía. Aunque Dios es bueno y te da misericordia y te habla y te redarguye y te acepta y te contesta en ocasiones tus oraciones. Con todo eso, después de recibir las cosas buenas de Dios, te sigues regresando al lodo. Eso es exactamente lo que los egipcios, lo que los israelitas hicieron en el desierto. ¿Qué les pasó, pueblo? ¿Cuántos entraron a la tierra prometida de esos? ¿Crees que si ellos no entraron, tú sí vas a entrar? Ah, pero es que estoy bajo la gracia. ¿La gracia te lleva al pecado o te aparta del pecado bíblicamente hablando? La gracia nunca te lleva al pecado. La gracia te aparta del pecado. La misericordia nunca te es dada para que tú vayas y peques. El amor de Dios no te es dado para que te apartes de Dios, sino para que vengas a Él. Cuando tú amas a una persona, ¿qué haces? No la has mirado y la ves, corres hacia ella y la abrazas. Es lo que hace el amor. El amor te une. El amor es el vínculo perfecto que une a una persona con otra, y en estos días los hombres utilizan el amor para separarse de Dios. Bajo sus montones de excusas, quebrantando los mandamientos de Dios. ¿Hasta cuándo vas a vivir así? ¿Crees que vas a entrar al reino de los cielos? Pueblo, ¿estás ciego? ¿No puedes ver que si tú rechazas a Dios en esta tierra, aún Él te va a aceptar cuando cruces el velo de la muerte? Eres tú quien está rechazando a Dios. Eres tú quien está renunciando a su primogenitura. Eres tú quien está renunciando al derecho de ser hijo de Dios por irte a tragar el pecado. Eres tú quien rechaza a Dios. Dios no te rechaza a ti, pero tú sí lo rechazas a Él. Y utilizas el amor. Ah, pues como quiera, mañana me va a perdonar y mañana voy a estar con Él. En estos días se ha hecho un libertinaje del evangelio que está prácticamente asqueroso.
utilizando la gracia, la misericordia y el amor de Dios, wow, está feo el asunto. Porque por causa de estos tres, normalmente, que son lo que le da a los hombres, entre comillas, la habilidad de quebrantar los mandamientos y luego venir. Por causa del amor, el hombre no se preocupa de la fidelidad, sino que simplemente dice, bueno, pues Dios es amor, voy y me trago el pecado. Por causa de la misericordia, el hombre dice, bueno, pues Dios es misericordioso, sus misericordias son nuevas cada día, entonces voy a tragarme el pecado. Por causa de la gracia, es que estamos bajo la gracia, ya no salvos por obras, entonces ya no tenemos que hacer obras. Si hacemos obras malas, no hay problema, como quiera ya somos salvos. Qué cosas tan feas. Y esto es que quede claro dentro de aquellos que dicen seguir a Dios. Porque la gente que no sigue a Dios, que ya está afuera, que haz de cuenta que Dios no existiera para ellos van a ser juzgados de diferente manera. Pero el pueblo de Dios, los que dicen seguir a Dios, y es por eso que muchos se inventaron sus diferentes doctrinas, porque dentro de sus doctrinas pusieron cláusulas en las cuales se permite hacer la iniquidad o tuercen la palabra para poder cometer pecado. Y de esa forma ya no son regidos por la Biblia únicamente, sino que son regidos por la Biblia y sus doctrinas. Ya sea que le añadieron o le quitaron, se convierte en un tropiezo para sí mismo. Porque Dios es perfecto y nadie puede decir que a la palabra le faltó algo o le sobró algo. En una ocasión estaba escuchando un hombre que me estaba diciendo que Martín Lutero, al que los hombres llaman el reformador de la iglesia, él no quería que el libro de Santiago estuviese puesto en la Biblia. Él estaba buscando que removieran el libro de Santiago de la Biblia, porque se los agarra de pechito a todo aquel que quebranta los mandamientos de Dios, estando excusado bajo la gracia. ¿Ya? Porque en estos días lo que hacen, se excusan dentro de la gracia y quebrantan los mandamientos de Dios y simplemente dicen, bueno, pues ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, entonces ya no tenemos que obedecer mandamientos. Pero el libro de Santiago específicamente habla de obedecer mandamientos. El libro de Santiago habla de hacer buenas obras. El libro de Santiago habla de una fe con obras. Y este hombre quería remover ese libro, para los cuales en estos días para los hombres es muy respetado, porque pues reformó la iglesia. Pero ¿qué tipo de reforma es esa? Seguía haciendo las mismas paganerías. Salió de una paganería para entrar en otra paganería. Dios es perfecto. Y si Él dejó los libros que están escritos, eso es todo lo que nosotros necesitamos. Porque yo he encontrado, yo personalmente digo, hombre también, como todos, cuando tengo diferentes situaciones en mi vida, en la Biblia he encontrado hasta hoy una respuesta para cada una de mis situaciones. Y le digo, wow, Señor, tú sí que pensaste en todo. En todo pensaste, porque me pasa una situación que a veces pienso que no está escrita y pum, el Señor me la enseña. Le digo, wow. No necesita añadirle ni quitarle. En estos días, el cristianismo moderno le ha añadido a la Biblia. ¿En qué forma? En que dicen que el que está bajo la gracia ya no tiene que hacer obras. Y eso no está escrito en ningún lado de la Biblia. ¿Sí? Hay una gracia por salvación. Y hay una gracia. Aquí me encontré un versículo que habla de la multiforme gracia de Dios. Y la multiforme está hablando de que es muchas. No solamente una gracia. Hay una gracia para salvación. La gracia para salvación te es dada. Ok, esa salvación no es una salvación por obras, sino por gracia. Después de allí viene el hacer obras por causa de la salvación. Yo no hago, y los hombres se equivocan, la gracia es la habilidad que Dios te da de hacer lo bueno. Pero ya no haces lo bueno para cumplir un requisito, sino que lo haces por causa de lo que fuiste hecho. Por cuanto eres bueno, haces bueno. Bajo la ley era, el hombre es malo y buscaba ser bueno.
en la gracia el hombre es hecho santo y por causa de la santidad hace obras de santidad porque es el resultado de lo que éste es. Simplemente que los hombres se enredan. Hay una multiforme gracia, o sea, tiene diferentes formas: amor, gracia, paz y todo el fruto del Espíritu, gracia. Todas las cosas que Dios te ha dado son dadas a ti por su mera gracia, porque Él así quiso hacerlo. Hay una gracia que te hace crecer. Hay una gracia que te hace mantenerte dentro de la misma gracia. ¿Sí? Y hasta luego aquí la que miramos, el tipo de gracia que hace que te afirmes en Dios. Eso es multiforme. La gracia no es nada más gracia ya, es multiforme. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchas formas. Sí, tiene muchas formas de que realmente es la gracia. Por eso es importante que entiendas que la gracia no es solamente una cosa, sino es muchas formas dadas a nosotros por Dios, para que de esa forma, en el libro, fíjate, si te fijas en 1 de Pedro 4:10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es multiforme? Que tiene muchas formas. La gracia no es únicamente una sola cosa, es una y luego muchas. En pocas palabras, la gracia de Dios es una sola, pero al mismo tiempo se extiende para cumplir el requisito y para proveer para todas y cada una de las necesidades que tú pudieses tener, y entonces así suplir cada una de ellas. O sea, no estamos hablando de que simplemente tienes una, es una multiforme, tiene muchas formas. El error con los hombres es que estos días no conocen la gracia. Lo único que los hombres conocen de gracia es que estamos bajo la gracia, y ya. Es lo que conocen estos días: estamos bajo la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia? No, pues la gracia de Dios es que ya no tenemos que hacer obras para ser salvos. Yo te pregunto esto: ¿la salvación te es dada una vez y para siempre, o te es dada día con día? Porque si te es dada una vez y para siempre, ya fuiste salvo. Pero ahora, ¿qué vas a hacer después de la salvación? Después de haber sido salvo y libertado del pecado, ¿qué vas a hacer? ¿Regresar al pecado? ¿O mantenerte en la salvación que Dios te dio? ¿Mantenerte en la santidad que Dios te dio? ¿Mantenerte en la justicia que Dios te dio? ¿O vas a regresar al pecado? Porque en estos días los hombres son salvos del pecado y luego regresan al pecado, pero ya tienen la mente que han sido salvos del pecado, pero habitando en el pecado. ¿Qué tipo de salvación es esa? Porque si Dios nos salva a nosotros del pecado y nos libra del pecado, los hombres son salvos una vez y después de haber sido salvos regresan al pecado y entonces aprenden a vivir una vida entre salvación y pecado, pero creen que van para el cielo porque no son salvos por obras sino por gracia. La salvación es una vez y para siempre. Léelo en la Biblia, búscalo. Te la da una vez y para siempre. Así lo planeó Dios. Por eso es que está escrito en el libro de Hebreos que si se tiene por inmunda la sangre del pacto, o se menosprecia al Señor Jesucristo, si se tiene como, déjame te lo busco aquí para leértelo bien. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado? ¿Qué está hablando? Que la salvación te es dada una sola vez y para siempre. Pero esa salvación tiene que ser cuidada. Porque si tú no la cuidas y quebrantas el mandamiento, estás pisoteando al Hijo de Dios y estás teniendo por inmunda su sangre. Porque no es para una salvación que día a día estás siendo salvado. Hoy te salva, mañana tiene que salvarte de nuevo y pasado tiene que salvarte de nuevo. Porque aquel que se esclaviza del pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? ¿Sí entiendes lo que te digo? Entonces la gracia de Dios es multiforme. Tiene muchas formas para proveer todas y para cada una de las necesidades que tengas, o diferentes situaciones.
Porque nada de lo que podamos nosotros hacer en esta tierra, no podemos alcanzar nada de Dios por nuestras obras. Todo nos es dado. Y nos es dado para que produzcamos. ¿Qué es primero? ¿El árbol o la semilla? La semilla y luego el árbol. El árbol da frutos. So Dios nos da a nosotros la semilla y luego dice, id y llevad mucho fruto. ¿Sí nos entendemos? So Dios nos da la gracia para que nosotros demos frutos iguales a los de Dios. Dios no nos da la gracia para que vayamos y demos lo que es contrario a Dios, o nos convirtamos en enemigos de Dios. ¿Sí nos entendemos? Ese es el plan y el propósito del Señor. ¿Cuál? Que entiendas y conozcas la gracia. Porque la Biblia dice que se afirma el corazón con la gracia. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, sino con la gracia. En estos días los hombres quieren afirmar el corazón a través de viandas. Viandas son como rudimentos alimenticios. O pueden ser también en este caso ayunos, oraciones religiosas todas. No estoy diciendo que no se ayune y que no se ore, pero se ayuna dentro de la gracia, no para entrar a la misma. Y todos los rudimentos doctrinales de todas las congregaciones que tengan las tradiciones, las doctrinas, las creencias y todo ese tipo de cosas que en estos días se utilizan para afirmar el corazón. Como en estos días lo hacen, que la Biblia dice, ¿cómo se afirma el corazón? Con la gracia. ¿Qué hacen los hombres? Se llevan a los hombres a hacer retiros, se llevan a los hombres a hacer encuentros, se llevan a los hombres a hacer cuanta cosa, simplemente para que estos afirmen su corazón. Pero el corazón no es afirmado con las cosas que el hombre hace. El corazón es afirmado con la gracia de Dios. Bueno, pueblo, la paz del Señor sea contigo. Si Dios permite, nos seguimos hablando. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.